Buenas tardes, chicos. Esperemos unos minutitos para que entre un poco más de gente y empezamos con el encuentro. Muy buenas tardes con todos. Sean todos bienvenidos a nuestra última reunión de la clase de hidráulica y neumática. El día de hoy, pues, terminaremos un poco con la temática que ya hemos tenido la semana pasada, un poco enfocado al programa de simulación FluidSim. Y bueno, haremos unos ejemplos prácticos. Espero pues que estos 2 días que no nos hemos visto hayan tenido la oportunidad de ver el material que está en la plataforma. Espero de que todos ya tengan descomprimida la carpeta para poder hacer los ejercicios relacionados a este programa y más que todo, ya que le dedicaremos una parte de la clase a el desarrollo de la simulación en este programa y también una pequeña parte del programa pues la emplearemos en dudas sobre algún contenido en particular que ustedes tengan. Todo esto para que puedan estar preparados para la lección uno y el examen final que deben rendir la semana pasada. Entonces, no sé si las personas que se encuentran aquí me pueden decir si ya tienen ya descargaron la carpeta del aula virtual. Inge, de mi parte a mí todavía no me vale ni siquiera la plataforma, Inge. Ingeniero, buenas noches.
Buenas noches, Jason. Dime. Sí, yo sí descargué. Sí, la descargué el archivo. Entonces ya tuvimos la oportunidad un poco de socializar cómo funciona el programa, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ya por ahí estaba haciendo unos ejercicios más o menos. Qué bueno, qué bueno. Aprendiendo. Bueno, un poco, bueno, les comento la parte, antes de empezar la parte de la aula virtual, las matrículas y todo lo demás, pues deberían hablar con la persona de académico, que es la que está encargada de toda esta serie de inconvenientes que puedan llegar a tener, si es que no tienen acceso a algún contenido en específico o información, pues sería bueno de que se comuniquen con ellos para que les puedan ayudar, ya que yo únicamente pues me manejo bajo el listado de estudiantes que aparecen en el sistema, no tengo información mucho más a profundidad de más que nada, lo único que me brinda la plataforma es saber hace qué tiempo ustedes se conectaron. Esa es toda la información que yo tengo. No puedo saber a ciencia cierta el estatus de matrícula de ustedes. Pues como les digo, ese tema pues lo deberán hablar directamente con la parte de académico del instituto, un poco para que tengan en cuenta, porque como les digo, pues la semana pasada, perdón, la siguiente semana, si mal no me equivoco, pues la nota uno que corresponde a la primera lección se abre del 24 al 25 de noviembre. La nota 2, es decir, el resumen de la primera unidad del contenido 1.2, 1.3 y 1.4, se cierra el 22 de noviembre. La nota 3, el trabajo de investigación sobre los compresores, se cierra el 24 de noviembre. Mientras que por último, la nota 4, el trabajo de investigación, que les hablaré, bueno, un poco también el día de hoy, el trabajo final, se cierra el 26 de noviembre, al igual que el examen final en ese día. Entonces, un poco para que ustedes vayan teniendo en cuenta las fechas, se organicen un poco con su tiempo. Algunos de ustedes ya me han enviado el resumen y bueno, unos cuantos ya han subido al sistema de igual manera lo que es el trabajo relacionado a los compresores. Pueden revisar las retroalimentaciones que se les di. Esa es un poco la ventaja que ustedes tienen al presentar el trabajo a tiempo, que básicamente se puede corregir los errores que hicieron en el resumen para que no los cometan en el trabajo de investigación. Entonces, algunos tuvieron la oportunidad de revisar la retroalimentación, corregir esos inconvenientes y pues lo que no quisiera es que entreguen los trabajos al final, por decir, a la misma fecha los tres trabajos, ya que no tendrían esa oportunidad de comprender de mejor manera en qué se están equivocando. Entonces, un poco aquí también motivándoles para que organicemos de mejor manera nuestro tiempo. Yo sé que tenemos diversas actividades, el trabajo también pueda que sea un impedimento de que nos permita organizarnos de una manera correcta, pero recordemos el sacrificio que nosotros estamos haciendo por estar aquí. Entonces, un poco eh, nuevamente, como les digo, motivándoles a que nos organicemos de mejor manera. Y bueno, ahorita viendo que ya se unió una mayor cantidad de gente, pues vamos a empezar con la clase del día de hoy. Entonces, básicamente, como les comenté, lo que vamos a ver el día de hoy es la aplicación de los diferentes circuitos característicos. Como les decía, pues ya es importante de que hayamos tenido la oportunidad de manipular un poco el programa que vamos a utilizar, ya que para el trabajo final, pues también será necesario que nosotros ya utilicemos este programa, más que todo porque habrá un ejercicio que está aquí dentro de las diapositivas que ustedes lo deberán replicar en ese trabajo final y adicional a ello, pues también tendremos que consultar algún circuito neumático, cualquiera que este sea, y de igual manera lo deberemos ejecutar y pues posteriormente dar las explicaciones respectivas. Entonces, un poco con eso, pues vamos a empezar con la clase del día de hoy, que es más que todo los ejercicios que nosotros vamos a realizar. Entonces, el primer ejercicio que se va a realizar en el simulador es de un mando de un cilindro de efecto simple, donde encontramos este tipo de circuitos, por así decirlo, pues es común encontrarlo en brazos hidráulicos de las retroexcavadoras, sean esta de camiones o volquetas, y bueno, de cierta manera también tiene un enfoque en lo que es máquina, en las máquinas de embutidoras, las embutidoras de láminas que nosotros encontramos para, por ejemplo, para embutir o compactar las salchichas. Entonces ahí es un poco donde se utiliza. Como habíamos comentado, pues
describiremos básicamente los elementos del diagrama. Este elemento lo conocemos, sabemos como un compresor. Luego tenemos una válvula de 2 accionamientos y 3 vías, 1, 2 y 3, que tiene un doble accionamiento mecánico a través de un pulsador y al otro lado, pues, de retorno de un muelle. Posterior a ello tenemos una válvula estranguladora que nos permitirá regular la presión que nosotros mantenemos desde el cilindro. Y por último tenemos nuestro mecanismo de accionamiento, en este caso un cilindro de efecto simple. Entonces un poco aquí para que tengan en cuenta lo que nosotros tenemos que hacer. Básicamente cuando nosotros descargamos el archivo en la plataforma, se aparecerá con esta leyenda, Pneumatic. Nosotros damos clic derecho, como pueden ver en la pantalla. Para eso también es importante que previamente descarguemos el programa de WinZip. Una vez que descarguemos este programa, pues elegimos la opción de descomprimir aquí. Una vez que el archivo sea ya aparezca la carpeta en sí, como podemos ver aquí. Eh, no te preocupes, John. Y una vez que nosotros ya tenemos la carpeta en nuestro acceso, como lo podemos ver aquí, la carpeta que dice Pneumatic, nosotros la abrimos, abrimos la carpeta que dice bin y nos ubicamos en la parte que dice FL-SYNP, que la podemos describir como aplicación. Una vez que nosotros hacemos doble clic en la misma, pues aparece, correrá el programa. Entonces, un poco como aprendimos en clases pasadas, pues ya nos familiarizamos un poco con la manera en la que funciona el sistema. Sin embargo, pues nunca está de más pues que volvamos a recordarlo. Entonces, como nosotros podemos ver, tenemos los diferentes elementos que nosotros utilizamos para los circuitos de humano. En la parte de supply element, pues tenemos las diferentes variedades de compresores y otros elementos. Básicamente nosotros lo que trabajaremos para en esta ocasión, pues serán los compresores. Como nosotros hablábamos, pues utilizaremos la simbología universal de los compresores, no detallaremos compresores de medio giro, de doble giro o de un solo sentido de giro, sino que hablaremos netamente del primero. Como ustedes ven, compare y supply. Posterior a ello, pues también tenemos la parte de los actuadores, donde básicamente nosotros lo que haremos es utilizar cilindros de efecto simple y cilindros de efecto doble, que es estas dos partes de aquí. Posteriormente, pues tenemos la parte de las válvulas y pues dependiendo al mecanismo de accionamiento, pues como conocíamos, podemos tener válvulas accionadas mecánicamente o neumáticamente y de igual manera, pues las que son electrónicamente o como válvulas selenoides. En la parte de válvula de control, pues donde cuando nos refiramos a throttle valve, pues estaremos hablando de las válvulas de estrangulamiento, entre otras más que podemos encontrar, pero que básicamente no nos limitaremos a utilizar solamente la válvula de estrangulamiento. Bueno, aquí tenemos otra serie más de elementos y actuadores, también un poco mezclando la electrónica con la neumática, pero básicamente, como yo les comenté, nos basaremos en los elementos que nosotros conocimos en la clase de simbología. Entonces, una vez que nosotros estamos aquí en la aplicación, pues nosotros, si es que tal vez queremos conocer un poco más a fondo los elementos, pues ampliamos, podemos nosotros ver claramente, perdón, un momento, podemos ver nosotros con mayor detenimiento todos los elementos. Si es el caso, por ejemplo, de las válvulas que tal vez no llegamos a ver, pues en cada icono tenemos la descripción. Aquí tenemos, por ejemplo, una válvula 3-2, es decir, de 3 vías, 2 posiciones. Si nosotros queremos verlo un poco más a detalle, pues damos doble clic y nos aparece la imagen de la válvula para que nosotros podamos apreciarla de mejor manera. Y nosotros tenemos aquí todas las piezas, todos los elementos necesarios para nosotros poder crear un diagrama. Entonces, por ejemplo, para el primer ejemplo, aquí tenemos pues el ejemplo de la válvula ya aplicado. Regresando un poco aquí, podemos ver cómo pues es fácil de replicar aquí en el sistema. Bueno, ya armaremos nuevamente desde cero para que se entienda de mejor manera, pero una vez de que nosotros tengamos eh, nuestra simulación lista, como podemos ver aquí tenemos los diferentes botones como el de correr. Una vez que nosotros le demos play,
podremos ver por la línea azul, pues el sentido de flujo del aire. Por ejemplo, si nosotros accionamos, podemos ver cómo se acciona el cilindro y de esta manera, pues que el sistema funciona correctamente. Por ejemplo, una de las consideraciones que se debe tener en cuenta es la manera en la que nosotros utilizamos. Entonces, para que tengamos en cuenta cómo realizar el ejercicio, pues vamos a hacerlo nuevamente aquí para que ustedes puedan apreciarlo de mejor manera. Entonces, primero, siempre aquí hago hincapié a que debemos empezar a armar el circuito desde la parte de alimentación, es decir, el compresor hacia arriba, no porque tengamos a la mano el cilindro de accionamiento simple, de doble accionamiento, lo debemos acoplar y, por decir, no podemos acoplar los elementos en desorden. Siempre tratemos, más que todo para no confundirnos, perdón, utilizar los elementos en un orden, es decir, desde la parte baja hacia la parte de arriba. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar un compresor. Tenemos la leyenda del compresor. Nosotros hacemos clic en la imagen, la arrastramos hacia la pantalla y tenemos ya el compresor en nuestro sistema. Posteriormente, pues tenemos que buscar una válvula de 2 posiciones y de 3 vías. Entonces, de igual manera, buscaremos aquí en la sección de válvulas una válvula de 2 vías. Aquí, como ven, tenemos diferentes características y maneras de flujo. Entonces, nosotros nuevamente revisamos la manera en la que transmitirá el flujo. Entonces, aquí tenemos la válvula que necesitamos, picamos, damos clic aquí y tenemos la válvula en sí. También, pues, podríamos utilizarla directamente una válvula de accionamiento mecánico, ¿no es cierto? Podemos aplicar cualquiera de las dos. Aquí un poco para explicarles cómo podemos funcionar. Podemos utilizar cualquiera de las dos válvulas, pero la diferencia es que solo si tenemos la válvula, nosotros podemos darle el accionamiento que nosotros queramos. Para realizar eso, pues bastará con hacer doble clic en la imagen y se nos desplegará otra pantalla. Esta pantalla pues nos ayudará a que nosotros modifiquemos el estado de nuestra válvula. Es decir, si queremos con retorno de resorte, damos el clic y nosotros vemos cómo aparece la nueva denominación que tendrá nuestra válvula. Por el contrario, si lo que nosotros necesitamos es una válvula piloto, de igual manera picamos y vemos cómo se va modificando, sea al un extremo o al otro extremo. Entonces aquí lo que necesitamos es un accionamiento mecánico, ¿no es cierto? O rodillo. Y al otro extremo necesitamos que sea por resortes. Entonces habilitamos la opción que dice Spring Return. Tenemos nuestra válvula idéntica a la de acá, perdón, era de pulsador. Entonces, pues, damos clic nuevamente, pues dejamos en blanco, en la parte manual, seleccionamos en lo que es el pulsador y pues tenemos las dos válvulas, cualquiera de las dos que nosotros necesitemos utilizar. De aquí, pues nosotros también podemos modificar las salidas. Por ejemplo, aquí en la señal número 3, cuando nosotros nos referíamos a una entrada de acceso, una salida, perdón, de acceso rápido, sabíamos que podían ser estas roscables o precisamente, perdón, por la redundancia de acceso rápido. Entonces, ¿cómo podemos modificar para hacer igual a la válvula que ya tenemos preestablecida por el programa? Pues una vez que nosotros vemos que aquí tenemos el mouse normal, si nosotros picamos en cualquiera de las entradas, veremos cómo el mouse pues se pone de una forma circular. Nosotros de igual manera picamos y nos permite cambiar la terminal. Aquí tenemos una salida de válvula y nosotros podemos utilizar silenciadores, válvulas de cierre o roscas. Sabemos que una denominación es para un tapón roscable y el otro es para un tapón de acceso rápido. Entonces, independientemente podemos utilizar cualquiera de los dos. Una vez que hayamos revisado eso, pues vemos cómo la válvula pues toma la misma forma que la otra, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos utilizar cualquiera de las dos válvulas, pues ya las hemos modificado a los requerimientos que nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, adicional a ello, si nosotros tenemos un circuito con mayor cantidad de válvulas, pues nosotros seleccionamos la válvula, aplastamos control C, luego control V y nosotros podemos copiarla. De igual manera, en la parte superior, debajo de la sección de option, pues nos dará la opción de rotarla.
Entonces nosotros podemos rotar el sentido de nuestra válvula. De igual manera, si por el contrario necesitamos que la válvula 1 y 3 estén al otro lado, de igual manera nosotros la seleccionamos y podemos girar y cambiar el sentido de la válvula. Entonces, como ven, pues no tiene tanta complicación el que nosotros realicemos este circuito. Entonces, un poco acomodando, volviendo a la temática, tenemos ya nuestros dos elementos. Entonces sabemos que debemos conectarla desde desde el compresor hasta la válvula de salida 1. Volvemos a nuestro programa. Podemos picar en el un extremo, tener presionado y dirigirnos hacia la válvula 1 y haremos la conexión de esta instalación. También mientras nosotros estemos manipulando, pues podemos nosotros alterar la posición de donde están nuestros elementos. Entonces, como ven, no tenemos ningún inconveniente con ello. Y después de ello, pues necesitamos la parte del tapón de acceso rápido. Ya lo realizamos. Posterior a ello, dice que tenemos que aplicar una válvula de estrangulamiento. Entonces, volvemos a nuestro programa. Vamos hacia la sección de válvulas de control. Seleccionamos la válvula de estrangulamiento. Aquí importante, pues, ver el sentido en el que se va a trabajar. Regresamos a nuestra imagen para nosotros ver. Entonces, vemos que está en el mismo sentido. Y procedemos de igual manera a conectarlas entre sí. Entonces ya las hemos conectado. Y por último, pues necesitamos accionar o colocar nuestro mecanismo de accionamiento, como lo es el cilindro. Entonces regresamos a nuestro programa, nos dirigimos a la parte de accionamiento, perdón, ya me perdí un poco yo también. Entonces seleccionamos un cilindro de efecto simple, lo picamos, lo ubicamos, de igual manera lo conectamos y como ven, si yo quiero lo puedo buscar por aquí, por acá, pues por donde nosotros necesitemos o dependiendo pues de la imagen guía que nosotros tengamos. Una vez que nosotros terminamos del circuito, le damos un correr, podemos ver cómo el sentido de flujo, hasta dónde se encuentra el paso del flujo. Entonces podemos ver cómo la válvula está trabajando de una manera correcta y está delimitando el paso. Entonces, si nosotros cambiamos la opción y vemos la mano, pulsamos, vemos como que mientras nosotros aplastamos el pulsador, pues funciona nuestro circuito. Entonces, como ven, no tiene nada de complicado el que nosotros lo hagamos. Si nosotros queremos modificar algo mientras el circuito esté corriendo, pues no nos permitirá hacer ninguna modificación. Tenemos que poner stop y ahí sí podemos hacer las diferentes modificaciones que nosotros lo necesitemos. ¿Qué pasa? Volviendo un poco al ejemplo que creamos una válvula desde cero, que nosotros nos olvidemos, por ejemplo, el tapón. Entonces voy a borrar el tapón. Aquí tenemos se podría decir una conexión abierta. Entonces, ¿qué pasa si damos a arrancar o que corra nuestro programa? Pues nos aparecerá la opción de que nos alertará de que existe una conexión abierta. Entonces, nosotros podemos darle a correr, nos volverá a dar esta señal de advertencia, pues para que nosotros nos demos cuenta de que nos faltó algún paso. Entonces, siempre vamos a tener de color azul, pues delimitado donde existe el inconveniente. Entonces, nuevamente picamos, cambiamos la terminal, ya volvemos a modificar y prácticamente el problema está solucionado. Nuevamente accionamos y vemos cómo funciona nuestro circuito. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda, algún inconveniente, o podemos continuar explicando los ejercicios. ¿Todo claro? Sí, ingeniero, todo claro. Está claro, ingeniero. Listo, entonces continuemos. El siguiente ejercicio que tenemos aquí es de un mando de cilindro de doble efecto que funcionará de manera automática. Entonces aquí quisiera por favor que uno de ustedes me ayude describiendo los elementos que tenemos aquí antes de replicarlo en el simulador. Entonces, por favor, Fernando, ¿me puedes ayudar describiendo todos los elementos que tenemos aquí en el diagrama?
Michael, ¿me puedes ayudar describiendo todos los elementos que tenemos en el programa? Ay, no he entrado a clases, Inge, y he estado buscando las clases subidas, pero no ha habido. Entonces no le entiendo mucho, la verdad. Listo. Es bueno más que todo con todos los estudiantes que han tenido ese inconveniente de que no han podido asistir a la clase o que bueno, de parte del lado de sistemas no han subido las aplicaciones, perdón, los videos. También nosotros tomemos en cuenta que en la aplicación nosotros tenemos la parte del contenido. Antes de continuar, permítanme indicarles para que, de cierta manera, perdón por decirlo así, pero no tengamos una justificación de decir esto no, esto es nuevo todavía para mí. Entonces, les voy a explicar un poco para que vean dónde está es todo el contenido. Sí, Santiago, ¿tienes alguna pregunta? No, no, ingeniero, todo bien, sino que Listo, listo. Como alzaste la mano, pensé que había alguna duda. Entonces, por favor, denme un segundo para indicarles el contenido que nosotros tenemos dentro de la aplicación. Bueno, vamos básicamente, bueno, un poco, yo ya tengo descargadas las clases, pero una vez que nosotros entramos al aula virtual, pues tenemos las diferentes unidades y en cada unidad pues está descrito el contenido que nosotros vamos a encontrar. Entonces nosotros encontraremos las presentaciones y también la parte de los documentos PDF donde estará la información, perdón, completa. Entonces, si es que por A o B motivo no pudimos asistir a la clase, pues tenemos como respaldo las presentaciones, que es la información resumida, lo que nosotros compartimos aquí en la clase, pero de parte de ustedes, como manera autónoma, pues también es importante que chequen si es que no pudieron asistir a la clase, chequen las presentaciones, y si con las presentaciones les quedó algo todavía con la duda, pues pueden abrir los documentos PDF. Entonces, perdón, voy a abrir, por ejemplo, la unidad correspondiente, el contenido correspondiente a la unidad punto 5, que tiene que ver justamente con la simbología. Entonces, perdón, una vez que yo abro el documento, que como les vuelvo a repetir, está subido en la plataforma, pues nosotros tenemos de manera mucho más amplia todos los conceptos que nosotros lo resumimos en las presentaciones. Entonces, aquí podemos ver cómo habla de manera mucho más explicada lo que es la simbología y cada uno de los elementos, como por ejemplo la unidad de mantenimiento, los actuadores, si son de efecto simple o efecto doble, en las válvulas. De igual manera, pues nos explica cómo nosotros podemos describir una válvula, sobre todo cuando estemos leyendo un diagrama neumático, la explicación de cada uno de los elementos, cómo saber diferenciar si tenemos una unión de tuberías o por el contrario, un cruce de tuberías. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos detallados todos los elementos, todo el contenido que nosotros estamos desarrollando en la clase. Así que, de cierta manera, les pido de favor, pues, a las personas que no han podido asistir a las clases y que, bueno, no han tenido la oportunidad de revisar los videos que la parte de sistemas todavía los ha subido, pues que revisemos el material que sí se encuentra subido en la plataforma, sobre todo para no estar perdidos en esta última parte, que como les vuelvo a recalcar, la siguiente semana, exactamente el día lunes, tienen la primera evaluación y el examen final el 26 de noviembre. Entonces, un poco para que tengan en cuenta, más que todo, el día de hoy la clase, como les dije, estaba dividida en la parte de socialización del programa para que ustedes un poco entiendan, aunque de igual manera encuentran en la plataforma los videos explicativos de cómo realizar los circuitos, pero nunca está de más pues que aprovechando el tiempo ustedes los vean de manera presencial, de manera un poco más interactiva, y si de ahí tienen alguna duda, pues recurran a los videos o se comuniquen de igual manera conmigo. Entonces, un poco por ese lado, pues de cierta manera tenemos las herramientas para nosotros entender de lo que hoy estamos hablando. Entonces, básicamente, para este segundo ejemplo, lo que tenemos de igual manera es el compresor, que tiene doble accionamiento de rodillo, como nosotros podemos aprender. Tenemos el sentido en el que fluirá el aire comprimido. Nuevamente, al utilizar nosotros un cilindro de doble accionamiento, deberemos instalar dos válvulas estranguladoras
para que de esta manera pues regulemos la presión con la que sale y ingresa nuevamente el cilindro. Entonces, otra vez dirigiéndonos al programa. Perdón. Entonces, por ejemplo, hoy justamente el ejemplo, digamos que se nos olvidó en vez de reducir y minimizamos y nos asustamos tal vez y decimos dónde está nuestro documento. Entonces nosotros movemos la parte de los elementos y pues aquí estarán minimizados todos nuestros ejemplos. Nosotros otra vez ponemos minimizar y tenemos otra vez nuestros ejemplos aquí a la mano. Entonces un poco para que no nos asustemos y por A o B motivo pues no llegamos a guardar. Entonces aquí tenemos el diagrama. Perdón, ubiquemos de mejor manera para que lo puedan ver. Tenemos ya el diagrama hecho, como lo tenemos aquí. Entonces, de igual manera, nosotros le damos a correr, accionamos en un sentido, el cilindro se abre, accionamos del otro lado, el lado contrario, perdón, del rodillo, y el cilindro se cierra. Entonces, como ven, mientras nosotros accionamos o realizamos la simulación, pues vemos el sentido por el cual está fluyendo el aire comprimido. Entonces, podemos ver, podemos nosotros tener la oportunidad de manipular el circuito como nosotros querramos. Y pues, de esta manera, puedes poder interpretar de una mejor manera, pues, el comportamiento del mismo. Aquí importante que, como veíamos en el ejemplo, pues, están descritas, pues, el número de partes. Pues, aquí tenemos de A0 a A1, de igual manera arriba. Entonces, nosotros, ¿cómo lo ubicamos aquí? Pues, estamos aquí en sobre el rodillo, damos doble clic y nos aparece la leyenda del label. Entonces nosotros aquí podemos ubicar el nombre con el que está descrito. Entonces podemos ver que aquí es A0. Entonces nosotros escribimos A0, damos OK. Vamos al lado contrario, escribimos A1, le damos OK. Entonces nosotros así podemos describir de mejor manera nuestro circuito. Al otro lado, pues de igual manera, ponemos la leyenda A0 y A1. Y pues tendremos toda la simbología de nuestro circuito para saber cómo está funcionando o qué es lo que nosotros estamos accionando. Entonces, otra vez damos a correr a nuestro programa y pues nosotros vemos cómo fluye. Como les digo, siempre que haya, perdón, algún error, siempre nos aparecerá la leyenda para alertarnos de que existe algún inconveniente. Entonces, realicemos este ejemplo nuevamente desde cero. Siempre empezaremos ubicando nuestro cilindro, perdón, nuestro compresor, y necesitamos una válvula de 4 vías de doble accionamiento. Nos dirigimos a la parte de válvulas, elegimos la de 4 vías, nos cercioramos que sea la misma que nosotros necesitamos, vemos el sentido de flujo de aire que sea el mismo, perdón, que sea el mismo. Entonces procedemos a realizar las conexiones. Como ustedes pueden ver, pues podemos, como les dije, modificar el sentido. Necesitamos, para continuar el circuito, realizar el tapón en 3. Entonces, en la válvula número 3, insertamos el tapón. Seguimos, como siempre les dije, desde la parte inferior hacia la parte superior. Entonces, necesitamos instalar nuestras válvulas de estrangulación. Tenemos nuestras dos, giramos, como les dije, más fácil, podemos aplicar control C, control V. Tenemos nuestras dos válvulas estranguladoras, siempre bueno, más que todo por un tema de estética, pues ubicarlas de manera simétrica, lo más simétrico que se pueda. Volvemos a revisar la conexión. Tenemos ya la conexión. Por último, pues tenemos que instalar nuestro cilindro de doble accionamiento. Una vez que hemos terminado, pues le damos clic en play. Y a ver aquí, que alguien me diga qué es lo que me faltó agregar. Ingeniero, en la parte teórica nos dice que siempre debemos poner una unidad de mantenimiento. Correcto.
Esa es una cosa que siempre debemos tener en cuenta. Y adicional a ello, como viendo la imagen, díganme por qué, que lo hice de manera deliberada, ¿por qué no corre, por qué no se acciona nuestro cilindro? Falta, ingeniero, faltan los, los resortes o el muelle que conocemos, la Correcto, válvula. nos falta la manera en que nosotros vamos a accionar nuestra válvula, entonces sabemos que es de doble rodillo. Como les dije, nosotros una vez que armamos el circuito, le damos clic en la válvula y nosotros podemos modificar. Entonces necesitamos que el accionamiento sea mecánico. Vamos a la parte que dice mecánica y ubicamos el rodillo en ambos sentidos. Tenemos la vista previa de nuestra válvula. Ponemos en OK y ahora sí tenemos por completo nuestro circuito. Entonces ahora sí, nosotros accionamos, abre y cierra. Entonces, como ven, pues nosotros podemos manipular a nuestra voluntad el circuito, nosotros podemos mover a la ubicación que nosotros queramos. De igual manera, si ponemos el cursor sobre las líneas, podemos modificar, hacerlas más angostas, más largas, en fin, modificar el diagrama como nosotros queramos. Podemos, como ven, dependiendo del número de partes o piezas que nosotros tengamos, pues nosotros estamos en la facultad de poder modificarlo sin tener ningún inconveniente. Siempre en este punto, pues que nosotros tengamos en cuenta que como les decía, y como vimos en la parte de simbología, pues aquí tenemos que, por ejemplo, todas las válvulas están pasando sobre sí. No tenemos no se encuentra pues la válvula en cruce, no está conectada a la otra. Pero, por ejemplo, ¿cómo nosotros interpretamos que existe una conexión entre líneas? Por ejemplo, voy a borrar el punto aquí y voy a conectarlo aquí en la mitad. Entonces, siempre que nosotros tengamos este punto, pues será un indicativo de que se están alimentando o que tienen una junta de unión común las válvulas. Entonces un poco, y si me confundí otra vez, pues basta con seleccionarla, aplasto suprimir y pues nuevamente puedo armar mi circuito. Otra vez le damos a correr y pues nosotros constatamos de que no existe ningún inconveniente, ninguna falla en nuestro circuito. Entonces, como ven ustedes, no existe ninguna complicación en que nosotros realicemos las diferentes simulaciones de programa. Como les dije, aquí tenemos todas las simbologías y tal vez nos olvidamos un poco o más que nada en la parte de las válvulas, pues no recordamos. Aquí tenemos las leyendas y ponemos el clic sobre, perdón, el cursor sobre la imagen, que tenemos una válvula de dos posiciones, pero siempre que esté con N, significa que para algunas o varios números de vías. Entonces, como les dije, dependiendo de las prestaciones que nosotros necesitemos, pues podemos utilizar los modelos que ya se encuentran establecidos o por el contrario, pues empezar desde una válvula normal y pues ir modificándola dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Como lo ven, los vuelvo a repetir, damos doble clic, perdón, y nosotros podemos utilizar diferentes mecanismos. En lugar de una válvula de accionamiento por rodillo, necesitamos que sea pilotada, pues nosotros habilitamos la opción y cambia pues la especificación de la válvula. De igual manera, pues si aquí necesitamos modificar la posición de giro, aplastamos el cursor y pues podemos nosotros modificarla dependiendo de lo que nosotros necesitemos en cualquiera de las dos posiciones. Obviamente, al ser aquí una válvula de doble accionamiento, pues tenemos solamente dos ítems disponibles, pero de igual manera podemos hacer una válvula de tres posiciones, perdón. Entonces, ven, nosotros ampliamos tres o cuatro posiciones, obviamente lo que nosotros necesitemos. Si es que tal vez nos equivocamos, nos confundimos, pues mientras nosotros no demos el OK, esto no se actualizará en nuestro programa. Entonces, si nosotros nos equivocamos por A o B motivo, aplastamos la X y pues la válvula no se ha modificado en lo absoluto. Como ven, pues no es nada complicado utilizar el programa. Tal vez lo único complicado que existe es la descarga y descomprimir el archivo en nuestros computadores. De ahí, pues nosotros utilizándolo no tenemos mayor inconveniente.
Una vez que nosotros tengamos nuestros circuitos hechos, pues bastará con darle clic aquí en la opción de guardar, como cualquier otro programa, y nosotros pues lo guardaremos y lo tenemos como respaldo de que realizamos el trabajo. Por último, tenemos un circuito A0, A1, perdón, A más, B menos, B más, B menos. Entonces, un poco a lo que nos referimos con este tipo de sistema es justamente con lo que comentábamos, una de las aplicaciones para mover elementos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la caja que está en una posición A y necesitamos que se traslade hacia la posición B para que pueda continuar con su recorrido dentro de la cadena de suministros. Entonces, nosotros al aplicar una fuerza en un cilindro, pues la accionaremos para que llegue hasta el nivel B. Posteriormente, pues nosotros tendremos que accionar el pistón en la posición B para empujar a la caja y que siga con su recorrido. Un poco lo que se utiliza en la transportación o en cadenas logísticas. Aquí tenemos el diagrama, donde básicamente pues podemos encontrar todos los conceptos que hemos aprendido aquí en la clase. Únicamente lo que utilizamos aquí es el compresor, válvulas de accionamiento mecánico. Aquí tenemos válvulas de accionamiento neumático y pues los dos los dos cilindros que estarán alineados pues en la posición que nosotros queramos. Aquí podemos ver con mayor detenimiento, con mayor detalle, cómo se encuentra constituido el circuito. Este será el ejemplo o el ejercicio que ustedes deberán incluir en su trabajo de investigación. Entonces, únicamente lo que nos limitaremos para que esto sea parte de su tarea, pues es indicarles de manera en la imagen, pues cómo está el diagrama. Y ya aquí en el circuito, pues ustedes una vez que lo desarrollen, perdón, déjenme buscarlo. Pues tendrán algo, una cosa más que se verá algo así. Entonces aquí está las válvulas descritas, las válvulas piloto, las válvulas de estrangulamiento y por último pues tenemos al compresor. Entonces nosotros una vez ya realizamos todos los pasos de manera correcta, pues el programa se ejecutará de inmediato. Entonces nosotros empezamos a accionar nuestro circuito, perdón, y veremos cómo el mismo entra en funcionamiento, cómo se abre o cierra los pistones, perdón, dependiendo de lo que nosotros, de la manera en que nosotros accionemos al circuito. Bueno, un poco no me deja por lo que está reducido el zoom, pero bueno, como ven, eh, el circuito, si es que está bien armado, pues correrá a la primera. Si es que realizamos alguna conexión o sobre todo alguna conexión de válvulas de manera incorrecta, pues el programa nos indicará un aviso de que existe alguna válvula abierta, es decir, que tenemos alguna fuga de aire dentro de nuestro sistema. Entonces, como ven, no es nada complicado, únicamente necesitamos 6 válvulas, 4 de estrangulamiento, los 2 pistones y el compresor, y pues básicamente pues interpretar este diagrama. Si es que lo pueden hacer exactamente con todas estas curvas, pues excelente. Y si no, pues se regirán pues de una manera un poco más cuadrada, como yo lo representé aquí. No hay ningún inconveniente con tal de que el diagrama corra de manera correcta. No tendremos ningún inconveniente. Entonces, en este aspecto, no sé si existe alguna duda. Como les vuelvo a repetir, este diagrama, el ejercicio número 3, lo tendrán que realizarlo, perdón, ustedes de manera propia. Y lo que deberán hacer, pues, para el informe o trabajo final, pues, será básicamente adjuntar a manera de anexo, pues, las capturas de pantalla. Entonces, ¿cuáles son las capturas de pantalla que yo necesito? La primera con el diagrama, el circuito totalmente armado, sería la primera captura de pantalla. La segunda captura de pantalla es cuando demos el primer start.
y podamos apreciar cómo está fluyendo el aire comprimido en el circuito. Esta será la segunda captura de pantalla, la segunda imagen. La tercera imagen será cuando accionemos el primer cilindro, es decir, que suba. La cuarta imagen es cuando el mismo, perdón, baje. Y pues de igual manera las siguientes dos imágenes corresponderán al accionamiento del otro cilindro. Entonces serían 4, 5 aproximadamente. A ver si tenemos el primer diagrama, después el segundo corriendo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Serían 6 imágenes las que ustedes deberán adjuntar a su trabajo final, más que todo para yo poder constatar que realizaron el circuito de una manera exitosa. No sé si hay alguna duda con las imágenes que ustedes deben adjuntar al trabajo final. Ingeniero, ahí la primera es todo el diagrama, ¿no es cierto? Sí, el diagrama únicamente así antes de correr. Ya. La segunda imagen es el accionamiento de uno de los cilindros. No, en la segunda imagen solo damos play, así como ahorita voy a poner el ejemplo. Que se vea pues la manera en la que fluye El aire. el aire, correcto. Esa sería la segunda imagen. La tercera imagen sería cuando yo, perdón, Acciones. cuando yo accione, es decir, el cilindro de la izquierda suba. La cuarta imagen será cuando el cilindro de la izquierda baje. La quinta imagen, de igual manera, será cuando se accione el cilindro de la derecha, es decir, que salga hacia la parte de afuera. Y la última imagen, pues, es cuando nuevamente regresa a su posición original. Esas son todas las imágenes que ustedes deben anexar a su trabajo final. No sé si con eso ya quedó un poco más clara y contestada la pregunta. Sí, ingeniero, Claro sí que sí, quedó ingeniero. claro. Listo, entonces, Entonces serían 6 imágenes, ¿no es cierto? correcto. Yo digo, cada paso que nosotros vemos, pues una imagen, una imagen. Aquí un poco, bueno, seré comprensibles. Más o menos como ahorita ustedes pueden ver mi pantalla, pueden dar la imagen, aunque lo que sí me gustaría es de que de cierta manera nosotros podamos, en la imagen o en la captura de pantalla que nosotros realicemos, se vea nuestro rostro, para más que todo yo tener la seguridad de que fueron ustedes los que realizaron el diagrama. Entonces, por favor, porque, bueno, no quiero decir que lo vayan a hacer, ¿no? Pero puede haber casos por A o B, más que todo, que no se interprete como que me están engañando a mí, sino se están engañando ustedes mismos a tal vez pedir el trabajo al compañero, decir, oye, pásame la captura de la imagen para yo adjuntarla a mi informe. Un poco tengan cuidado también con eso. Más que todo porque la finalidad de la clase es de que ustedes puedan realizar esto. Perdón, un ratito, una pregunta, me dice Jimmy. Claro, claro, sin ningún problema, Jimmy, un poco para que nuevamente se entiende, perdón, terminemos con la idea, el concepto del plagio, como les dije, la finalidad del curso en general puede llegar a este resultado, que nosotros seamos capaces de interpretar un circuito neumático, que podamos nosotros realizar las simulaciones y también que nosotros seamos capaces de poder diseñar un diagrama neumático, que será la otra parte que será evaluada en este proyecto final. Entonces, la una, tenemos claro el ejercicio 3, lo realizamos nosotros mismos, hacemos las capturas respectivas, la adjuntamos a manera de anexo al trabajo final. Esa será la primera parte de la tarea. Entonces, bueno, un poco para responder la pregunta del compañero, pues nosotros, por ejemplo, una vez que estamos en la plataforma, denme un segundo, déjenme ingresar a la plataforma para explicarlas. Ingeniero, una consulta, por favor. Claro, dime. Usted manifestó hace un momento que debemos adjuntar una captura de nosotros, de algo del rostro. No le entendí muy bien eso, ingeniero. Claro, dame un segundito nomás y te respondo la pregunta. Ok, bueno, como les decía, nosotros tenemos el programa, ¿no es cierto? Voy a compartir otra vez contenido. Tenemos aquí este diagrama, ¿no es cierto?
Entonces, ustedes pueden ver en la imagen que, por decir, en sus pantallas, que aparece el diagrama y mi rostro en un lado de la pantalla. Entonces, lo mismo quiero que ustedes hagan. Entonces, tenemos aquí el diagrama. Podemos nosotros abrir por un momento Zoom para realizar las capturas, o por el otro lado, pues nosotros, nuestras computadoras pues tienen la opción de cámara. Nosotros ponemos la imagen, la ventana en el lado derecho, y de esta manera que pueda yo ver a un lado el diagrama y al otro lado su rostro, para de esta manera yo poder constatar que ustedes realizaron el programa, porque como les dije, se puede dar casos que espero más que todo que por su bien no sé de qué se pasen las capturas y que digan no, yo sí hice, porque como les expliqué y como vimos un poco aquí, pues no tiene nada de complicado. Si es que tal vez se nos van los conceptos, podemos nuevamente utilizar el material de apoyo relacionado con simbología, pues y nuevamente volver al programa y simular los ejercicios. Entonces, ahora sí, para contestar la pregunta del otro compañero, nosotros tenemos aquí en la plataforma lo que dice simulador comprimido.ram Fluid Swim. Una vez que nosotros damos clic en esto, en este icono, pues se descarga el programa y nos aparece aquí como Pneumatic, como un documento comprimido. Para descomprimir el documento, nosotros necesitamos instalar en nuestra computadora el programa WinZip. Una vez que nosotros lo instalamos, damos clic derecho en lo que se descargó de la plataforma virtual, vamos a la opción de WinZip y ponemos descomprimir aquí. Una vez que se descomprime el archivo, pues lo tenemos como carpeta, como se puede apreciar aquí en la pantalla. Abrimos la carpeta, vamos a la parte de BIM y pues ubicamos el programa que dice FLSimP, que está como descripción de aplicación. Abrimos el programa pues y corre y nosotros lo podemos utilizar con total normalidad. De igual manera, pues aquí en la plataforma tenemos el instructivo donde dice tutorial de descarga e instalación del simulador. Entonces nosotros podemos ver el paso a paso de cómo instalarlo, pero como les dije, lo único complicado es descomprimir el archivo. Por último, para realizar el ejercicio final, pues también tenemos, si es que tal vez por A o B se nos olvidó los conceptos que utilizamos en el ejercicio 2 y el 1, también como material de apoyo tenemos el video tutorial de cómo tenemos que realizar este circuito. Entonces, como ven, no existe ningún inconveniente tal vez para que nosotros podamos realizarlo. Como les dije, si es que tal vez se nos pasa por alto, pues cuál es el significado de cada uno de estos elementos, podemos revisar la sección 1.5 de simbología, pues para recordarlo otra vez. O como yo les comenté, si nosotros regresamos aquí, si es que nosotros mantenemos el cursor sobre la imagen, pues tenemos la descripción de qué es. Si es que aún así tenemos inconvenientes, ampliamos la parte de los elementos y podemos ver de mejor manera cada uno de ellos. Y aún así, pues tenemos inconvenientes en reconocerlo, damos doble clic sobre la imagen y nos aparecerá pues el elemento en sí. Entonces, como les digo, no tiene un alto grado de complejidad. Entonces, nuevamente recalco, la parte del ejercicio 3 que lo tenemos que realizar nosotros mismos, ¿está claro? Una consulta, ingeniero. ¿Es necesario hacer el mismo circuito que nos dio en clase o podemos hacer diferente? Justo a eso iba. La una parte, pues ustedes tienen que replicar el ejercicio 3. Por eso es lo que no lo hemos desarrollado aquí en la clase. Esa es la una parte. Adicional a ello, pues como parte complementaria, tienen ustedes también que realizar su propio circuito, y que es justamente a lo que yo iba. Entonces, este nuevo circuito adicional al ejercicio número 3, ustedes lo pueden buscar tranquilamente en internet, el modelo neumático que ustedes crean que lo pueden replicar. Aquí no importa si es un circuito sencillo o un circuito complejo, pues eso queda en sus manos. Si es que se sienten con la confianza necesaria, pues pueden hacer un circuito complejo como que ubique uno o dos cilindros, válvulas neumáticas o diferentes variables. Eso ya queda a su disposición, porque más que todo, me dice, disculpe esto.
En el examen no, las preguntas del examen únicamente son de verdadero y falso, de selección múltiple, cosas así. No, no se les va a pedir en el examen que hagan un ejercicio. Más que todo lo que se limitará, pues es un poco a la parte de simbología, pues a que, por ejemplo, está el icono de compresor, entonces ustedes seleccionen la opción de compresor. Entonces, para finalizar, para terminar de explicarles la tarea de investigación, el trabajo final, que es la nota número 4, pues tomamos en cuenta los contenidos de la unidad 1.5 y la 2.4. 1.5, pues lo que se refiere a simbología, pues para de esta manera nosotros poder replicar los ejercicios. Entonces, lo que yo necesito que tengan en cuenta es, en el programa, primero aplicaremos nuevamente la plantilla de formato IEEE, es decir, un artículo, un trabajo de investigación. Si tal vez tienen algún inconveniente, pues pueden buscar en Google Académico los diferentes artículos científicos y un poco para que vean la estructura, cómo los están hechos. Como sabemos, pues como parte de apoyo tenemos en la plataforma un documento en formato IEEE para que de cierta manera se nos haga un poco más sencillo el nosotros poder realizar el trabajo. Entonces, dentro del marco teórico, lo que me gustaría es de que ustedes expliquen, pues de manera súper rápida, cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, en el marco teórico tenemos como primer punto unidad de mantenimiento. Entonces, describimos cuál es la función de la unidad de mantenimiento. Después seguimos el compresor, la función del compresor. Limitémonos a ello. No quiero que en la parte de compresor me escriban compresor de paleta, compresor de tornillo. Eso no. A lo máximo, lo mucho que pueden explicar del compresor es que puede ser de un sentido o doble sentido de giro y poner la simbología de los dos. Con eso estaríamos correctos. De igual manera, las válvulas y, en fin, todos los elementos de la simbología que nosotros utilizamos. No extendernos a hablar sobre temas de simbología que no hemos visto. Entonces, aquí lo que necesito es que después, en la parte de la metodología, dice explicación de la utilización del simulador FluidSim. Entonces, aquí en la parte de metodología, lo que yo necesito es de que ustedes busquen por sus propios medios un circuito neumático. Como les dije, el que ustedes crean conveniente. No existe grado de complejidad que se vaya a evaluar. Lo único que quiero es de que pues ustedes puedan replicar un circuito neumático. Entonces, en esta parte, lo único que necesito en la parte de metodología, ojo, es solo la captura de pantalla del circuito armado. Nada más. El circuito armado y posteriormente pues solo el circuito, la segunda imagen será solo dando play para indicarnos pues que el circuito corre de manera correcta. Esas dos imágenes deben ir en la parte de metodología. Posteriormente a esas dos capturas de pantalla, lo que necesito es la interpretación del circuito creado, es decir, que ustedes describan un poco la serie de elementos que utilizaron en el circuito y pues que expliquen más que todo el sentido en el que fluye el circuito, la manera en la que se acciona y pues el recorrido que tiene el cilindro. Con eso pues estaríamos cumpliendo con lo que se le está pidiendo. Al último, pues debemos incluir conclusiones y recomendaciones en general que nosotros creamos conveniente. Aquí citar correctamente las referencias bibliográficas. ¿A qué nos referimos un poco? Porque también he tenido ese inconveniente de que se confunden citas con referencias bibliográficas. Cuando hablemos de referencias bibliográficas, pues es todo el material bibliográfico que nosotros nos estemos guiando o que nos estemos basando. Yo que sé, buscamos unas 5, 6, 7, 8 direcciones bibliográficas, 8 referencias bibliográficas. Esas 8 referencias bibliográficas las deberemos ubicar pues al final de nuestro documento. Cuando yo me refiero a citar, lo que quiero decir es que, por ejemplo, tomaron un párrafo de una de sus fuentes bibliográficas, ¿no es cierto? Entonces, copiaron el párrafo textualmente igual. Entonces, eso es una cita. Lo que yo no quiero es de que dentro de, por ejemplo, del marco teórico, todos los elementos estén citados, citados, citados. Es verdad de que algunos no cabrá pues la oportunidad de que nosotros lo describamos con nuestras propias palabras, pero si es que es así, pues limitémonos a utilizar citas. Si es que nosotros leímos el documento y lo comprendimos y podemos parafrasear con nuestras propias palabras, pues dependiendo de la cantidad de parafraseo que manejemos, pues en algunos casos no será necesario que nosotros ubiquemos las citas. Entonces, un poco ahí para que quede claro a qué nos referimos con referencias bibliográficas y a qué nos referimos con citas.
Y pues una vez que culminemos con esta parte del documento, pues al final anexaremos justamente el ejercicio número 3. Entonces, para la parte final, lo único que necesito es que anexen esas 6 imágenes sin ninguna descripción adicional. La única manera de yo constatar que, como les dije, que esos ejercicios son suyos, pues es de que esté el diagrama en un lado, pues, y la captura de pantalla de su rostro en otra. Como les dije, pues utilicemos otra vez el formato IEEE, tomemos en cuenta un poco la redacción, organicemos de una buena manera nuestras ideas, tengamos en cuenta realizar una revisión ortográfica. Sabemos que pues el corrector ortográfico es muy bueno, pero muchas de las veces cuando nosotros escribimos al apuro, por ahí se nos puede ir una letra, una vocal de más. Tengamos en cuenta eso y pues subir el documento en formato PDF de dependiendo los plazos que tenemos para esta tarea. Entonces, con eso daríamos finalizado el módulo. Como ven, no es nada complicado lo que se les está pidiendo. No sé si existe alguna duda en cuanto al trabajo de investigación y al ejercicio que tienen que hacer. Ingeniero, buenas noches. Una pregunta. Nos decía usted hace un momento que en la metodología debemos nosotros incluir 2 capturas de pantalla, uno que sea del circuito y la otra cuando le demos el play. Pero usted al final también nos dice que debemos incluir 6 capturas de pantalla. ¿Eso quiere decir que debe tener 8 capturas de pantalla, ingeniero? Correcto. En la parte de metodología es el circuito que ustedes consultan. Entonces ahí describen cómo realizaron el circuito. 2 capturas. En la parte final lo ubican con el título de anexo. Ahí ubicamos las 6 capturas de pantalla correspondientes al ejercicio número 3 para constatar que ustedes realizaron el ejercicio. Ahí sí no necesitan describir nada más. No sé, con eso quedó contestada la pregunta, Marcelo. Sí, bueno, entonces las 6 últimas en los anexos es utilizando el programa que nosotros estamos utilizando, el Fluid Sim, y lo que le entiendo. Y las 2 que van en la metodología son unas capturas de pantalla de donde nosotros hayamos investigado este circuito. No, no, no. Esas, Las 2 capturas de pantalla en la metodología es del circuito que ustedes están armando. Por eso les digo, ustedes encuentran un circuito en el internet. Ustedes explican que van a desarrollar ese circuito, entonces ponen la imagen del circuito, o bueno, para no confundirnos, mejor solo digamos de dónde obtuvimos ese circuito, y de ahí solo hacemos las 2 capturas de pantalla con el circuito pues que ha sido corrido en el programa del FluidSim. Con eso quedémonos para no confundirnos. Todas las capturas de pantalla serán en el programa del FluidSim que nosotros estamos utilizando. Listo, listo, ingeniero. ingeniero. Entendido esa parte. Listo, Marcelo. A ver, aquí tengo una pregunta de Jimmy Tomala que dice, en cuanto a las referencias bibliográficas, pongo la que sale en los documentos PDF de la plataforma, porque todo el marco... Correcto. Básicamente nos podemos limitar a utilizar las referencias bibliográficas que tenemos en la plataforma. Como tenemos todo el contenido ahí, pues no hace falta que nosotros busquemos de material externo. De todas maneras, si es que por A o B nosotros, bueno, sería la referencia bibliográfica que nosotros tenemos en la plataforma, más la referencia bibliográfica del lugar donde nosotros sacamos del circuito que vamos a utilizar en la metodología. Entonces, sería una referencia bibliográfica ajena, pues, a la que tenemos subida en la plataforma. No sé si existe alguna duda, alguna inquietud. Con todo, pues en los comentarios les he dejado mi número de teléfono por si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues en el transcurso de la semana, mientras ustedes desarrollan los deberes. En virtud del tiempo, porque no sé si existe alguna duda más. Dije una Sí, consulta. ¿No va a existir algún tipo de cuestionario para las evaluaciones? No, básicamente el cuestionario está basado en todo el contenido que nosotros hemos venido desarrollando, todo lo que está tanto en las diapositivas como en el material de apoyo. Entonces, a partir de ello es lo que ustedes se pueden regir para las evaluaciones. No hay contenido ajeno a lo que esté subido en la plataforma. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? En las, Dije evalu- una consulta. en las evaluaciones también incluyen lo que son ejercicios. No, todo es de opción múltiple.
Solo se manejan conceptos de opción múltiple. Ya, Inge, muchas gracias. Listo. Bueno, Jason, ¿tenías una pregunta? Sí, ingeniero, una consulta. En el trabajo de investigación, ¿cuántas hojas podemos realizar en el formato? ¿O cómo sería ahí? Quería preguntar. Bueno, un poco más iría de la mano con la extensión de las capturas de pantalla. Eso, como les Claro. comenté en el PDF, dependiendo de la extensión que, sobre todo lo que quiero es que se pueda apreciar de manera correcta las imágenes. Entonces, como les digo, con tal de que ustedes realicen bien el marco teórico y la explicación, pues no hay ningún límite en las páginas. Sobre todo por lo que tenemos que hacer 6 capturas de pantalla al final como método de anexo. Entonces, no hay una extensión base que se pueda manejar ahí. Pero ahí en el marco teórico que usted nos habla, usted nos dice que le expliqué muy bien lo que es el compresor, el funcionamiento de las válvulas, que todos los símbolos que tenemos en la unidad o solo de ese circuito que vamos a hacer. Del circuito en el que estamos realizando, por eso dije que nos limitemos a lo que vamos nosotros a aplicar en el circuito, un poco tomando como referencia la manera en la que se explica en las diapositivas. No quiero una extensión muy larga, sino los conceptos básicos. Como decía, el compresor puede existir de una posición de giro, de 2 posiciones de giro o de medio giro. Punto. Con eso estaría cumplido pues el ítem del compresor, de igual manera las válvulas y pues todos los elementos adicionales. Inge, una consulta. ¿Se les puede sacar los modelos de las dos, de los dos circuitos que usted nos indicó que están en la plataforma? No, de eso tienen que consultar un modelo neumático diferente a los 3 ejercicios. Ya, ¿Alguna? listo. Listo, entonces, bueno, eso sería todo. Si tienen alguna duda, pues en virtud del tiempo me he estado pasando y tengo otra clase. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, pues en la bandeja de los comentarios, valga la redundancia, está mi número de teléfono, deseándoles pues de lo mejor, que les vaya excelente en las evaluaciones. Y si tienen alguna pregunta, pues con gusto. Sí me puedes ubicar el fin de semana, sobre todo, por favor, limitémonos a mensajes por WhatsApp. En cuanto yo tenga tiempo, pues les iré respondiendo. Deseándoles a todos una buena noche, pues, y nos estaremos contactando vía mensaje de texto o pues en una siguiente oportunidad, deseándoles éxitos en el resto de su carrera universitaria. Pues ha sido un gusto pues impartir estas clases con ustedes. Que tengan una buena noche. Ya, Inge, muchas Gracias, gracias. ingeniero. Muchas Muchas gracias, gracias. ingeniero. Mañana, gracias. Hasta Compañeros, buenas luego, suerte noches. con todo.